¿Qué tal? Hoy vamos a aprender sobre lo que es la segunda condicional. Este es un tema de la materia de inglés 4. Lo primero sería definir qué es la segunda condicional. La segunda condicional es una oración, es una sentencia que en este caso vamos a aprender a estructurarla en inglés y se utiliza para expresar situaciones irreales o hipotéticas que son improbables. Normalmente el término hipotético es lo que batallamos un poquito para entender. ¿A qué se refiere con hipotético? Como definición dícese de algo cuando se da en una situación supuesta, perteneciente a una hipótesis, pero que todavía no se ha comprobado su veracidad. En este caso tengo subrayado situación supuesta, porque básicamente es para hacer una suposición o expresar una suposición y lo que pudiera suceder diferente. Vamos a verlo con un caso. Por ejemplo, imagínate el siguiente caso. Un niño no puede subir a la montaña rusa porque no cuenta con la altura necesaria. Eso sería la realidad, ¿no? Y aquí les muestro una foto, aquí con el Gandalf. Tenemos aquí el nivel de altura que debe tener el niño. En este caso, como queda por debajo, you shall not pass, que es una manera de decir que no podrá pasar. O you shall pass sería si llega al punto de la mano o más arriba. En este caso la realidad es de que pues no puede, no llega a la altura. ¿Cuál puede ser la suposición? La suposición sería, esto es lo que podríamos plantear, si el niño fuera más alto, él subiría al juego. Eso sería un planteamiento irreal o hipotético, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a estructurar una oración que cumpla con el ser segunda condicional en inglés? Una segunda condicional o una oración que cumpla con esto se va a dividir en dos partes. La primera va a ser algo que le vamos a llamar cláusula de la condición. ¿Qué viene siendo esto de la cláusula? Básicamente es como tener una frase. Esas partes es una frase en realidad. O sea que la segunda condicional está compuesta por dos frases. Una va a plantear la condición, pero ¿qué es la condición? Bueno, aquí se plantea la situación supuesta o hipotética. La otra parte le vamos a llamar cláusula del efecto, que va a ser otra oración, nada más que aquí vamos a expresar el resultado que se lograría al cumplirse la condición. Si recuerdan el ejemplo, ¿cuál es la situación supuesta o hipotética? Si el niño fuera más alto. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como efecto o resultado si esto se cumpliera? Bueno, pues él subiría al juego. Bueno, ya tenemos lo necesario para empezar a redactarla. Ya comprendo que tiene dos partes. Ahora, la condición en inglés, voy a notar que voy a estar utilizando la palabra if y va a venir acompañada de un verbo conjugado en tiempo pasado. ¿Qué va a pasar con la cláusula del efecto? De momento vamos a estar trabajando la oración con la palabra would y va a venir acompañado de un verbo. Nada más que aquí el detalle es de que la escritura de ese verbo va a ser sin conjugación, o sea que no vamos a aplicarle ningún tipo de regla que lo modifique a presente, a pasado. Simplemente se va a escribir como lo notamos que está en el infinitivo. Más adelante vamos a definir un poquito más qué es eso. Vamos a analizarlo con un ejemplo. If I lived in Japan, I would speak Japanese. Esta parte de aquí viene siendo la cláusula de la condición. De hecho está acomodado en este lado por lo mismo. Esta parte de aquí después de la coma, I would speak Japanese, viene siendo la parte del efecto. ¿Ok? Si queremos resaltarlo un poquito más, ahí tenemos en color los elementos clave. La parte de la condición debe de tener el if, aquí lo estoy viendo, y debe de tener un verbo en pasado. En este caso es lived. Normalmente ya estamos identificando que la terminación ed en un verbo pues es pasado. Después tenemos el would speak,
tenemos el would y viene acompañado de ese verbo en forma infinitiva. Si lo traducimos, en español se interpretaría como: si yo viviera en Japón, yo hablaría japonés. El if, en este caso, se está traduciendo como la palabra sí. El sí normalmente lo utilizamos para dar una respuesta afirmativa a algo. ¿Quieres comer? Sí, ahí estoy respondiendo. Pero el if es para plantear una condición. El sí en este caso es para plantear también esa suposición o esa condición. Entonces ahí tenemos ya una palabra que significa sí, pero en otro contexto. La palabra viviera es la interpretación que le estamos dando a lived, en escritura en pasado, en inglés. Ahora, el will speak, estas dos palabras van a trabajar en conjunto y es lo que se interpreta como esta sola en español, hablaría. Vamos a analizar otros ejemplos. The world would be a better place if we didn't have money. El mundo sería un mejor lugar si nosotros no tuviéramos dinero. Aquí estoy resaltando las palabras o elementos clave, su traducción y aquí también. Pero ¿qué está pasando? Tenemos aquí la parte del efecto y tenemos acá la parte de la condición. Bueno, resulta que el orden de las partes en la segunda condicional puede ser cambiado. Podríamos poner primero la redacción de la condición y después plantear el efecto, o plantear el efecto y después hablar de la condición. No hay problema. Siempre y cuando la condición siempre tenga estos dos elementos o el efecto tenga estos dos. Estos no los podemos intercambiar entre ellos. Alteraríamos lo necesario para que fuera la segunda condicional. Entonces, quiere decir que esa frase, the world would be a better place if we didn't have money, aquí estamos viendo efecto y condición. ¿Qué pasa si lo volteamos o manejamos en otro orden las frases? No hay problema. If we didn't have money, the world would be a better place. En realidad es la misma información. Ahora, si se fijan, tenemos aquí una coma. Acá no está. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la coma es solo un separador que indica dónde termina la condición. Si el if me avisa que aquí empieza la cláusula de la condición, ¿dónde termina? Donde me encuentre con la coma. Y después de la coma, aquí inicia lo que sería el efecto. En la oración de arriba tenemos el orden diferente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hay coma? Porque la palabra if haría la función del separador. En cuanto veo el if, yo sé que aquí inicia lo que sería la condición y pues al toparme con el punto, pues ya sé que hasta ahí llegó. Bueno, aquí tenemos de nuevo la misma oración, pero hay que resaltar algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos didn't have. Entonces, aquí está variando un poquito, ¿no? ¿Qué hay que considerar en la parte de la condición? Conforme a cuando hablamos de que para el verbo en pasado hay que considerar los siguientes casos, ¿no? ¿Qué podemos toparnos o encontrarnos cuando redactamos en pasado? Lo primero, que yo creo que la mayoría ya lo sabe, los verbos conjugados en pasado, cuando son regulares, tienen una terminación ed. Por ejemplo, walk puede ser caminar, manejado como presente o tal vez infinitivo. Walked con ed ya es una versión en pasado. Live, de vivir. Lived, como de viví, ahí es pasado, ¿no? Vemos la terminación ed. Y como ellos puede haber otros verbos más. ¿Qué pasa si la oración utiliza un verbo irregular? Acuérdense que esos no obedecen esa regla del ed o no hay una regla establecida para su transformación. Así que, por ejemplo, el verbo have, de tener o haber, su forma de pasado es had. Ahí no trae ed, es un cambio completo, digamos, o parcial a la palabra. Win, de ganar, won. Esa es su versión en pasado. Entonces aquí no vemos el ed porque son verbos irregulares. Ahora,
Una última cosa para considerar sería que podemos también redactar oraciones en pasado, pero que fueran negativas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una versión negativa. Cuando hablamos en negación, en pasado se emplea el auxiliar did, eso es algo que hay que recordar. O sea que el did normalmente lo vamos a poner cuando quiero utilizar el not. También puede utilizarse en versión de pregunta, ¿no? Pero por ejemplo, si quisiera decir que no caminé, did not walk. O podemos utilizar contracciones, por ejemplo el didn't have. Ahora fíjense en este detalle. Por ahí hay una regla que dice que cuando utilizamos un auxiliar, el did es un auxiliar del tiempo pasado. Cuando utilizo un auxiliar, la escritura del verbo es la que vemos en el infinitivo o la forma original, la forma sin conjugar. Por eso, si alguien dijo, hey, aquí el verbo no está en pasado, pues básicamente el did o el didn't es el que me está avisando que esto está en pasado, pero el verbo por reglas de escritura se regresa a su forma normal. Pero el did mantiene la oración, digamos, en pasado. Ok, ahora analizaremos la cláusula del efecto. ¿Qué reglas o detalles debemos de considerar? Consideremos lo siguiente para la redacción del efecto. Ya se me han dado cuenta que existe la palabra would y esa se va a acompañar de un verbo. En este caso, esa combinación aplica la terminación ia al verbo que sea. Por ejemplo, would walk. Walk es caminar, pero con would da la interpretación de caminaría. Ese sería el efecto. Eat es comer, pero combinado con would nos da el efecto de interpretarlo como comería. Se mencionó la teoría de que el verbo se escribe como en su forma del infinitivo. Por ejemplo, aquí tengo una tabla donde quiero mostrarles los detalles de los cambios en los verbos. La primera columna son verbos en infinitivo. La siguiente es el verbo conjugado en presente y la siguiente es conjugado en pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo caminar. Esa es una expresión en infinitivo. El infinitivo viene siendo que el verbo no ha sido conjugado, no le hemos aplicado ningún tipo de cambio en la escritura. Por ejemplo, caminar, si yo quiero decir en presente para conjugación para el yo, sería yo camino. Si fuera para él o ella, él, ella camina. Ahí estoy viendo los cambios en español. En inglés, por ejemplo, walk sería el equivalente de camino, pero walks es el equivalente de camina. O sea, ahí hay una regla que nos dice que se agregue una S. Bueno, entonces en inglés, cuando yo veo walk, ¿cómo sé si se está interpretando en presente o quieren que se tome como infinitivo? En inglés lo que hacemos es poner la palabra to antes del verbo. Por ejemplo, decimos to walk. Ya con esto, la persona debe interpretar de que quiere que manejes como infinitivo. Mismo caso aquí abajo, to be. Siempre manejamos el verbo to be, pero el to se menciona porque queremos dar a entender de que el be se maneja sin conjugar, o sea, interpretación como ser, estar. To laugh es otro ejemplo que significa reír. Estos ejemplos los seleccioné porque aquí vemos las terminaciones que podemos verle a los verbos en infinitivo en español. Pueden terminar en er o en ir. Y en inglés su equivalente sería ponerle el to. Esta forma de escritura es la que buscamos que se utilice combinada con el would. Por ejemplo, en el caso del be, ya sabemos que el be se transforma en presente a am, is, are, y aquí tenemos opciones de interpretaciones, y en pasado es was o were. Pero vean en el ejemplo de arriba, the world will be a better place. Aquí tenemos be porque be es la forma de escritura del infinitivo. Sería incorrecto poner would, am, is, are o would, was, were. Aquí ninguno de estos podemos poner aquí. Tiene que ser la forma original, el be. Y esa es la razón. Rara vez vemos el be dentro de la oración, ¿no? Entonces, este es el detalle. Ok, y aquí podemos ver otras variantes de transformación, ¿no? Entonces, la idea es utilizar la escritura que veo aquí. Para ello, ustedes pueden consultar tablas de verbos en infinitivo para que ubiquen
la escritura correcta para poner con el would, ¿no? Eso es un detalle muy importante, sobre todo para exámenes. Si uno como manera de ponerlos a prueba, de que entiendan este punto, podríamos darle la combinación del would y un verbo con ed, o would alguna forma de to be en pasado, para hacerlos caer en el error, ¿no? Recuerden, siempre es la forma de escritura del infinitivo. El to no lo debes de poner, simplemente fíjate en la escritura, por eso está aquí subrayado. Bueno, esos son detalles a considerar para las redacciones. Vamos a ver un ejemplo más. Dice, if I won the lottery, I wouldn't work again. Aquí podemos ver que dice wouldn't. ¿Esto qué viene siendo? Pues es una contracción, pero esto proviene de would not. Así que esto es una versión negativa. El ejemplo que vimos anteriormente con el didn't también es una versión con negación. Entonces, cualquier parte de la oración puede estar en negativo y vuelve negativa la condicional. Entonces, aquí estamos diciendo, si yo ganara la lotería, pues yo no trabajaría de nuevo. Otro ejemplo más. What would you do if you won the lottery? Esto es una versión en pregunta. Si se fijan, siempre las preguntas se modifica un poco el acomodo, pero aquí mantenemos en azul los elementos claves. Así que esta parte corresponde, digamos, al efecto y esta parte es lo que corresponde a la condición. ¿Qué harías tú si tú ganas la lotería? Es forma de pregunta. Un caso más, dice la frase, if I were a teacher, I wouldn't give my students homework. Si yo fuera un maestro, yo no daría a mis estudiantes tarea. Aquí, ¿qué es el detalle que hay que aprender? Fíjense que dice if I were. Eso está un poquito raro porque pues normalmente cuando estudiamos la conjugación o las transformaciones del to be en pasado, normalmente conjugamos el pasado to be como was para estas personas, ¿no? Normalmente dices I was, he was, she was, it was. Y hay otros que como el you, el we, el they llevan were. Pero ¿por qué lleva were aquí? Bueno, esa es una excepción a la regla. Aquí hay que aprender que cuando hablamos de condicionales, por ejemplo esta del tipo 2, dice, pero para expresiones hipotéticas, ese es el detalle. Cuando hago una expresión hipotética, que es lo que se pone en la condición, la conjugación va a llevar el were. Así que estas versiones serían correctas si se está manejando en una condición de tipo 2, ¿no? Porque es un supuesto, es algo hipotético. Ok, estos son los detalles que hay que considerar para la redacción de la segunda condicional y los ejemplos que van a estar haciendo posteriormente. Gracias por ver el video. Que tengan buen día.